a nivel mundial. Es decir, es una complicación temida. Entre los factores de riesgo están las varices tronculares. Entre los factores de riesgo, hoy en día, el COVID. ¿Ok? El COVID es un virus muy astuto que va a la célula diana a destruir la parte de la hemostasia del cuerpo y produce como unas basuras biológicas internas que produce trombosis tanto venosa, arterial y en diferentes territorios que ella le provoque. Sí, y no solamente el COVID produce la trombosis venosa, sino que también otras enfermedades y condiciones del paciente. Antes de entender que esto sucede con el COVID, también hay que interiorizar de que sucedía mucho antes. E incluso nos habla sobre que está dentro de las primeras enfermedades que puede ocasionar la muerte en los pacientes, ¿no? Sí, factores de riesgo, la inmovilidad, cirugías, pacientes con cáncer, ¿ok? Principal para que la población, digamos, principal es si usted va a ser operado, hay que tomar medidas antiembólicas, medidas profilácticas para evitar este tipo de secuelas, cirugías largas. Las varices tronculares, que son las dilataciones visibles, es un factor de riesgo, ¿ok? Entonces, es importantísimo en pandemia, pacientes que duran 6 o 8 horas inmovilizados, la obesidad es un factor de riesgo, ¿ok? ¿Son los síntomas iniciales? Dolor en la pierna de fuerte intensidad, de aparición brusca, hinchazón, es decir, se te hincha la pierna 2 o 3 veces el diámetro, consulte al especialista porque esto no es normal. Si vemos estas manifestaciones, inflamación, hinchazón, muchas veces la inflamación la asocian algunas personas con retención del líquido, con aumento de volumen por otras causas. ¿Cuál es la diferencia de cómo se va a notar este aumento de volumen por una causa u otra? Bueno, básicamente cuando hablamos de trombosis venosa, se hincha una extremidad, o sea, una sola pierna, se hincha más de lo normal y no es que se hinche un poquito, no es que se hincha 2 o 3 veces el diámetro, el dolor a presión brusca y hay como una especie de aspecto violáceo en la pierna, en el cual eso tiene que ser síntomas de alarma, ¿ok? Entonces, dolor en una sola pierna e hinchazón en una pierna, usted ve que esta pierna no es normal, distinta a esta, consulte la brevedad porque puede ser una emergencia real en el que estamos hablando que la tercera causa de muerte cardiovascular. Estadísticas dicen que cada 5 minutos muere una persona a nivel mundial sobre esta complicación. Nos habla sobre factores de riesgo, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, pero también otras complicaciones como las varices. Las varices que están presentes en muchas personas, tanto hombres como mujeres. ¿Qué cuidado debemos de tener? Ok, la enfermedad venosa, las varices tronculares representan el 40% de la población mundial, es decir, muchísimas personas sufren de esta enfermedad. Ok, ¿qué consiste la enfermedad venosa? Usted nació de una forma defectuosa, unas válvulas, en vez de subir la sangre se regresa y este flujo turbulento, para que la población me entienda, que es el éxtasis venoso, es lo que produce una alteración a nivel interno y es lo que factor de riesgo para sufrir una trombosis. O sea, se forman estos coágulos, es la llamada trombosis venosa superficial, que no es tan superficial, es decir, la gente piensa que superficial no es nada. Debe consultar la pierna, te duele la pierna, de forma silenciosa, el paciente entra en paro, como estás comentando, ¿ok? Entonces, esto a nivel mundial, por eso es que es tan alarmante, por eso es que tiene su mes de conciencia, es decir, para que la población entienda que dolor, hinchazón y estos factores de riesgo hay que tomarlo en serio, porque el infarto ya lo sabemos, el ACV lo sabemos, y la trombosis le sigue casi que a la par. Un paciente que se encuentra hospitalizado y que amerite muchas horas que esté acostado, porque así es la recuperación. ¿Cómo se puede hacer para mantener el movimiento de las piernas pese a que de repente no se puedan parar? Hay protocolos internacionales, hay medidas profilácticas, es decir, medicamentos, ¿ok? Para evitar este tipo de consecuencias e incluso hay bombas intermitentes que se utilizan en la mayoría de las clínicas, en la mayoría de los hospitales, en el cual él va haciendo los movimientos fisiológicos para subir la sangre en teoría, ¿ok? Sí, le pregunto esto porque muchos pacientes encamados debido también al COVID-19 pues hace un frío de trombosis e incluso se le había atribuido algunas vacunas, se pararon los ensayos, se siguieron autorizando y se ha ido aprendiendo un poco más sobre el COVID-19. Como bien nos ha dicho, ataca las células y ataca todo el organismo este virus. Sí, ahí nos ayudó muchísimo la experiencia italiana, ¿ok? En las biopsias se dieron cuenta que no era un simple virus, ¿ok? Sino que era un proceso muy inteligente que atacaba las células dianas aparte de la parte de los circuitos arteriales, los circuitos de hemostasis, o sea, de control a nivel sanguíneo, y este desbalance producía unas basuras biológicas que son como una especie de gelatinas internas a nivel de la vena y de las arterias, y esto es lo que producía, lo que produce la trombosis. Entonces, esto hizo un llamado de atención en el cual estábamos tratando algo que no era de esa forma y por eso es que viene de boga o a la población
el manejo de los anticoagulantes. Entonces, ahora esta enfermedad ya la entendemos, la tratamos de forma correcta, en el cual ahorita las recomendaciones internacionales y americanas están diciendo, epa, si usted sufre de trombosis, hágase un chequeo vascular completo porque tiene consecuencias, digamos, a largo y mediano plazo. Por acá nos están preguntando, Alexis, que si es bueno tomar aspirina para prevenir la trombosis. ¿Esto realmente es bueno? Bueno, desde hace años, hace como 3 años, es decir, tomar aspirina para prevención, eso no es bueno. Es decir, si usted tiene un factor de riesgo y tiene, digamos, algo estructurado para enviar estos tipos de medicamentos, ahí sí está. Por decir, por ejemplo, en mi caso, entre comillas, un paciente sano va a tomar aspirina para prevención, eso tiene mayor factor de riesgo, entre ellas hemorragia y complicaciones a largo plazo, que tomarlo por gusto. Entonces, eso es interesante, no se automedique, consulte al médico para ver si usted tiene criterios establecidos de algún tipo de prevención cardiovascular. Nos habla sobre emergencia real. Vamos a ver en la próxima parte cómo es el abordaje de este paciente una vez que contacta al médico, que llega a consulta, qué tipo de estudio se le hace para hacer si es trombosis y además cuál es el abordaje y tratamiento efectivo para ellos. El doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos seguirá acompañando en la próxima parte. Ustedes las redes sociales la tienen activa, @salud_gb, Daniela J. Salas. Regresamos. Venosa, el tema del día de hoy. Este mes para crear conciencia es sumamente importante, pero no solamente este mes, sino durante todo el año. Le consultaba, nos decía que la trombosis es una emergencia real, que si vemos que nuestra pierna aumenta de volumen, cambia de coloración, tenemos que alertarnos y llamar a nuestro cirujano cardiovascular. Una vez que llamamos al cirujano, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el abordaje? Ok, el abordaje principal, el eco juega un papel fundamental. Okay, nosotros hacemos un eco tanto arterial como venoso, carotidio. Verificamos cuál es la fuente de reflujo, verificamos si es un proceso arterial y si es un proceso venoso. Hay que separarlo. Las obstrucciones arteriales es una emergencia, en la cual hay procedimientos mínimamente invasivos y procedimientos convencionales en el cual se utilizan unos dispositivos para limpiar internamente la vena. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si usted no destapa la circulación de aguas blancas, las arterias, de una forma precoz, usted tiene riesgo de perder la pierna. Muy distinto a las aguas negras, es decir, antes, porque no hay ninguna diferencia entre la cirugía o los medicamentos. ¿Ok? Entonces, sí hay procedimientos y medicamentos que, digamos, cambian el destino de su vida. Sí, nos habla sobre algunos protocolos. Por ejemplo, aquellos pacientes que pueden diluir estas películas a través de los medicamentos, pero otros que necesitan la cirugía y pasar el tratamiento a través de esta vía. Con respecto a ello, ¿cuál es la sobrevida una vez que llega de manera oportuna al consultorio y se le hace el abordaje necesario? No, 100%. Es decir, si lo tomamos en etapas iniciales, en las primeras horas, es decir, hay un corto plazo de espera, automáticamente el paciente va a tener una recuperación inmediata en la parte arterial y en la parte venosa también hay que ver cuál es la causa, porque muchas veces la trombosis está enmascarada con un cáncer, con problemas, digamos, más de fondo, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas renales. Es decir, la trombosis tiene una cascada de múltiples complicaciones que hay que estudiar. Cuando nos habla sobre esta cascada múltiple para estudiar, ¿cuáles son esos estudios entonces que se pueden hacer? ¿Se puede hacer prevención en la trombosis? Depende del grupo etario, ¿ok? El grupo etario es importante. Por ejemplo, si tienes un grupo etario entre 15 a 30 años, tienes trombosis, tú tienes que descartar síndrome antifosfolípidos, lupus, déficit de proteína, factor 5 de Leiden, es decir, problemas reumatológicos, inmunológicos, descartar realmente cuál es la causa. Si es un paciente mayor de 55 años masculino, tú tienes que descartar un cáncer de próstata. Si es un paciente femenino, tú tienes que buscar la esfera ginecológica. Entonces, hay un protocolo, depende del interrogatorio que es crucial con el paciente. Es decir, no, mira, hace 2 días tuve un vuelo, estoy llegando de China, estoy llegando de España, estoy bajando, doctor, y siento una molestia aquí a nivel de la pantorrilla, me duele la pierna y se me hincha un poco. Bueno, ya tú tienes un factor de riesgo que no vas a empezar a hacer todos estos estudios que son algo costosos. Entonces, el interrogatorio juega un papel clave, los factores hereditarios, es decir, ahorita una familia árabe que ha tenido múltiples episodios de trombosis, me consulta, mira doctor, mi familia tiene factor 5 de Leydig heterocigoto, es decir, ya más o menos en el interrogatorio ya uno va enfocado a lo que uno va a buscar, ¿ok? Claro, nos habla sobre el eco que se hace en consulta. ¿Este eco realmente nos permite ver si se está formando la trombosis o solamente cuando está formada? El eco son los ojos del cirujano en la actualidad
básicamente sin eco no hay consulta. Ok, no, los ecos en la actualidad tienen una forma, digamos, de visión muy perfecta, defectos a nivel de las paredes, es decir, cuando está iniciando, cuando está establecida, con eso llevamos el seguimiento de los pacientes que se realiza a la semana, al mes, hasta el sexto mes, que ahí vamos a decidir si persiste con tratamiento o no persiste con tratamiento. Nos decía algo hace unos minutos, por ejemplo, esos viajes largos. Sabemos que por la pandemia se ha detenido muchos vuelos, pero ya la movilidad también se ha activado y se ha podido hacer estos vuelos comerciales a través de diferentes países. Nos dice que si, por ejemplo, llegamos de un viaje y nos duele la pierna y nos aumenta de volumen, ¿esto pasa igual con una pierna o también puede ocasionarse con las dos piernas el aumento de volumen? Es casi infrecuente bilateral, ¿ok? Si es bilateral tenemos que sospechar más de complicaciones malignas, principalmente es una pierna. Cuando nos habla de eso, de una pierna, podríamos pensar que es motivo del viaje porque estábamos sentados y hay personas que realmente no le toman la atención de que puede ser una trombosis. Totalmente, es muy frecuente. Es decir, es muy frecuente que lleguen viajes de 8 horas, más de 8 horas de prolongación y llegan a mi consulta al cuarto, quinto día a la semana con un dolor que empezó algo leve y ya tiene la pierna hinchada cuando se hincha la pierna y estos programas que ayudan mucho a que la población tenga conocimiento. Mire, doctor, usted dijo en Globovisión que si te hincha la pierna, consulte, vengo y sí, tremenda trombosis en el cual sin tratamiento grandes complicaciones. Hay mayor predisposición de que si tengo varices puedo tener trombosis. Totalmente, incluso si usted tiene varices tronculares, dilataciones visibles, palpables y va a viajar, hay protocolos de medias, hay protocolos incluso anticoagulantes unas horas antes del viaje y unas horas después del viaje para evitar estas complicaciones porque tienes un factor de riesgo añadido. Si usted tiene una trombosis y usted va a viajar, también tienes mayor riesgo de sufrir una trombosis, una retrombosis. Entonces, en este caso, es importante individualizar al paciente y darle las recomendaciones precisas en la consulta. Debido a la pandemia, mucho se estuvo en confinamiento, por lo menos en nuestro país, por lo menos un año estuvo así, ya se ha flexibilizado, pero incluso hay empresas que siguen con la modalidad de trabajo a distancia, desde casa, y pasan incluso más de 8 horas trabajando en el computador o en el dispositivo inteligente para hacer su trabajo. Muchas veces están sentados y otras veces acostados. ¿Qué recomendaciones nos trae para esas personas que nos están viendo y que están haciendo este tipo de trabajo? Que puede ser una complicación la trombosis. Sí, la Unidad Vascular de Caracas, por ser una unidad de referencia de trombosis, estos 2 años yo he visto cantidades industriales de trombosis en pacientes jóvenes, en pacientes que simplemente sí, paso 12 horas fácil en una computadora, es decir, es mi trabajo, es lo que yo hago. Estos pacientes se triplicó muchísimo las consultas de causas por trombosis. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, cada 40, 45 minutos usted se para, da una vuelta, camine. Muchas veces con factores de riesgo, con varices, le colocamos las medias de compresión graduada. Muchas veces coloco algunos dispositivos. Hay personas que no se pueden mover, es decir, tienen capacidad funcional para el movimiento. Hay dispositivos como Veinu Plus que son una especie de estimulación eléctrica para que los músculos de la pantorrilla, porque este es el segundo corazón del cuerpo. Entonces, cuando usted camina, esto presiona y hace que suba la sangre. Si usted no usa estos músculos, no camina, no tiene esta bomba activa, tiene mayor predisposición o riesgo de trombosis. Doctor, ¿cómo lo pueden contactar? ¿Cómo lo consiguen? Ok, yo paso consulta en la Unidad Vascular en Caracas, exclusivamente en Santa Paula y en Instagram como Derek-Carlos Durán. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la sintonía. El doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos estuvo acompañando. Ya saben, si tienen algún tipo de alerta, manifestaciones, aumento del volumen en la pierna, decoloración e incluso algún otro tipo de malestar como el dolor, tienen que llamar de inmediato al cirujano cardiovascular para que sea atendido. A ustedes por la sintonía. Recuerden que a través de la cuenta de Instagram, @salud